en 1993, un gentío fervoroso se acumulaba en torno a una tumba. La de Sarah Ellen, mujer nacida en Blackburn, Inglaterra, quien fue acusada de brujería y ocultismo por sus conciudadanos, quienes furiosos obligaron a que su esposo no entierre el cuerpo en tierras europeas. El marido se vería obligado a vagar hasta llegar a Sudamérica y el cadáver de su mujer recibiría cristiana sepultura en 1913. Esa es la teoría mágica que da origen a una vampira que tiene el poder y la capacidad de sanar y procurar milagros para quienes muestran ser sus fieles seguidores. La otra es mucho más banal. Sara y su esposo llegarían a Perú en busca de iniciar un negocio de telas, tal como lo había hecho anteriormente un familiar. Ella contraería la cólera y moriría teniendo en su vientre a su tercer niño. Ya sea una historia legendaria o ya sea el mero azar, la historia de Sara sería inmortal y hasta el día de hoy fervorosos pisqueños siguen llorando y orando a esa santa milagrosa, pese a que se le acusó en sus orígenes de ser una cruenta vampira. El día de hoy, en el Cajón de Medea, hablaremos de Sara, de Carlos Calderón Fajardo. Como ya les había comentado, 1993 era el supuesto año de resurrección de Sara, pero también va a ser la fecha en que 4 escritores se reunirán para, a modo de Mary Shelley, Percy Shelley, Lord Byron y Polidori, tratar de escribir en torno a esta figura. Ricardo Zumalabia, Iván Tais, Carlos Calderón Fajardo y José Donaire se habían planteado como reto, conmovidos ante la adoración sobre esta vampira, a redactar pues un textito en torno a esta figura. Sin embargo, el único que cumpliría sería Calderón Fajardo y en 1993 aparecería la novela Sarah Ellen, El viaje que nunca termina, que fue editado por Ricardo Zumalabia. Lamentablemente yo no he podido conseguir esa edición. He leído que es diferente a la que se plantea en esta tetralogía, que es del 2016 y cuyo sello es Altazor. Antes también hay otra edición, que son las que también edita Altazor y que fueron las primeras que yo leí, que es Sarah Ellen, El viaje que nunca termina y La ventana del diablo. Al menos yo conocía estas 2 ediciones hasta que después compré esto, que es la tetralogía completa, y accedí a la historia. Lo que hace Carlos Calderón Fajardo es un viaje alucinante, en el que básicamente va a entroncar esta historia legendaria de Sara como vampiresa, hasta indagar en los orígenes de lo que sería la violencia en nuestro país. ¿Qué de común puede tener una Sara vampírica con una Rosalía Espichán andina terrorista? Carlos Calderón Fajardo indaga en esa otredad femenina que se plantea cuando los grandes tratadistas empiezan a preguntarse por qué las brujas y las vampiresas parecen ser en su mayoría mujeres. De hecho, algo que destaco de Altazor es que cuenta con un prólogo del propio Calderón Fajardo, donde él da cuenta de ese conocimiento en torno a la literatura gótica que tenía. Allí yo destaco el Tratado de los Vampiros de Agustín Calmet, donde básicamente Calmet, al igual pues que los demás tratadistas en los albores de la modernidad, intenta fijar la figura de lo que sería un vampiro. Y digo fijar porque hasta más o menos el siglo incluso XVI, eso no está muy estandarizado. La imagen que vamos a tener de un vampiro que se alimenta de sangre, que no puede salir al sol, que necesita viajar en un ataúd, es una imagen que en realidad va a definir Bram Stoker con Drácula, ya hacia el siglo XIX. Antes lo que vamos a tener son sospechas de vampirismo, y no solamente porque el vampiro se alimente de sangre, sino también por la capacidad que tenía de comer carne. De hecho, una de las imágenes que más perturba a los padres de la iglesia es la de la mujer devorando a sus crías para poder alimentarse. Y eso pues genera un trastorno porque nos retorna no a la Eva que está asumida por Adán, sino más bien a la Lilith, a esta mujer demoníaca que se alimentaba de sus hijos y que se negó a ser dominada por el varón. Me parece que esa es la figura que recupera Calderón Fajardo en primera instancia. Sara, de Carlos Calderón Fajardo, es una tetralogía compuesta por 4 libros. El viaje que nunca termina, la verdadera historia de Sarah Ellen,
La novia de Corinto, La ventana del diablo y Doctor Sangre. Así que yo he accedido a este texto que fue editado el año 2016 y del que debo destacar particularmente la portada, porque tiene la tumba de Sarah Ellen, luego también este desplegable donde está su foto, y lo que más me ha gustado es este separador que se puede desglosar. Además también señalaría que el trabajo de edición es excelente, aparte de esta suerte, no sé si se dan cuenta, de brillo que tiene cuando aparece el nombre del Altazor. Se nota que ha sido un homenaje a Calderón Fajardo, porque está un prólogo escrito por él mismo donde empieza a reflexionar sobre qué cosa implica lo gótico en pleno siglo XX y XXI. Hay poquísimos errores de redacción, de hecho yo solo encontré uno, que sería el de cacofonía, I Ismael, que suena mal, y el resto creo yo que no son errores porque forman parte del estilo de Calderón Fajardo. Quienes hemos leído la obra de este autor sabemos que muchas veces él no construye, entre comillas, oraciones gramaticalmente correctas y que más bien privilegia las frases. Eso se puede ver mejor quizá al inicio de Doctor Sangre y también en otro libro que él tiene que se llama Playas. Entonces es parte de su estilo, no diría que son errores. Ya sabemos que muchas veces la literatura evade las normas siempre y cuando está justificado, como pasa acá, porque acá explota la realidad y también en cierta parte explota el lenguaje. Ahora bien, de estas 4 novelas voy a tratar de explicarles brevemente cuál es mi reseña en torno a esto y por qué sería importante que leamos Sara en este contexto. Para empezar, más allá de que Carlos Calderón Fajardo sea un autor ineludible para quienes gustamos de la literatura fantástica y la literatura de terror en el Perú, el primer libro, Sarah Ellen, El viaje que nunca termina, que fue el que leí ya hace un poco más de 5 años, es de verdad sorprendente por los 3 personajes, por Sara, por John P. Roberts y por mi personaje favorito, que es Diego Álvarez. Los 3 van a ser una suerte de triada condenada. Sara, para empezar, porque es una mujer que excede al modelo de lo que sería una dama victoriana para la época en la que ella está inscrita. Ella no se va a reclamar inglesa, sino irlandesa, ella y su esposo, y eso los posiciona pues como figuras extrañas. Lo otro es que Carlos Calderón Fajardo inteligentemente dialoga con lo que es la tradición sobre la vampira. Y acá uno de los referentes que él indica en el prólogo es el texto de Agustín Calmet, el segundo tomo que trata sobre los vampiros. En este nos va a explicar básicamente Calmet, o va a intentar fijar la figura de lo que sería un vampiro. Yo sé que ahora, siglo XXI, muchas veces cuando pensamos en los vampiros y en las brujas, tenemos ya una imagen estandarizada, pero en realidad, en sus inicios, la imagen nunca fue fija, sino era bastante móvil. Si pensamos en la vampira o el vampiro, estos no solamente tomaban sangre, sino muchas veces carne, y algo a lo que se les asocia es a la capacidad de canibalizar estando muertos. Incluso a veces se comían ellos mismos. Es una imagen que se va a fijar en realidad con Bram Stoker con Drácula. Entonces, lo que hace Calderón Fajardo es como volver a los orígenes de esa duda que plantea Calmet en si existen los vampiros o no. Y él también plantea lo mismo, porque Sara es una mujer que juega mucho con los espejos, ¿no? Hay todo un despliegue de disfraces en la primera parte de la novela, donde de repente en una fiesta la identidad de Sara parece perderse. Ella, que era una mujer que se creía vampiresa, que era alguien ligada a la excentricidad, a la idea de ser rabdomante, de repente se va a perder en ese juego que ella misma plantea y va a acabar asumiendo una identidad vampírica, que al final de la novela termina pues devorándola. Y John P. Roberts es un esposo que la ama hasta el extremo de apoyar esa fantasía, y él también acabará perdiéndose en esta creación de la esposa. Y luego Diego Álvarez se plantea como el español racional, y vamos a ver cómo a lo largo de la novela todo el sistema de creencias de Diego Álvarez se va perdiendo. Aunque el narrador a veces pone en duda y dice que España es muy racionalista, también reflexiona sobre lo que representa Diego Álvarez. Diego Álvarez es un romántico, porque decide conducir un barco a vela en un espacio donde ya estos están desfasados. Es un proyecto en solitario y un deseo que él va a plantear y sostener
durante toda la novela. Y vamos a ver cómo este deseo de sostener su propio proyecto lo va a terminar pues conduciendo a esta pareja estrambótica que acabará siendo su perdición. Porque así como Sara y Yompe se pierden en este juego de espejos, Diego Álvarez también se verá arrostrado y acabará perdiendo su navío, su tripulación y posiblemente su vida. Diego Álvarez es un personaje inolvidable, uno de los mejores de la literatura, incluso al menos peruana creo yo, porque uno no llega a saber, y creo que en este juego medio especular que tienen Yompe Roberts y Sara, que todavía son como figuras, no sé cómo decirlo, no humanizadas plenamente, porque están tan metidos en su excentricidad que ellos mismos se pierden y en algún momento uno se da cuenta que Sara es una vampira. Diego Álvarez es mucho más humano, es como nosotros, ¿no? En un momento se muestra muy serio, luego empieza a caer en desesperación, llora, empieza a rezar el rosario, se da cuenta que todo está perdido, y yo me identificaba mucho con este personaje, ese deseo solitario que sostiene a lo largo de esta travesía y que va provocando que poco a poco vaya perdiendo lo que más quiere por esta mujer extraña que tiene al lado y de la que él mismo no se puede desligar, porque Sara tiene la capacidad de ejercer una fascinación sobre las personas con las que contacta. Ejerce el terror a veces, el miedo. Hay una parte en la que Diego Álvarez la identifica con uno de esos chinos que son adictos al opio, y él siente que ese color de Sara es similar al de estos, ¿no? Y produce miedo, pero él mismo no sabe si miedo sea la palabra exacta para calificar esa atracción que ella ejerce sobre él. El inicio de la novela entonces, Sara L., el viaje en que nunca termina, es la travesía de Sara y cómo ella casualmente va a llegar a Perú. Esa sería la primera parte de la novela, y de hecho yo les recomendaría que lean esa parte porque es también como una suerte de introspección, ¿no? De un viaje de tres personas que están desfasadas en su tiempo y que buscan acomodarse de una manera u otra. Quizá la que, entre comillas, salga mejor librada es Sara, porque ella ha asumido ya el juego de la inmortalidad. Luego, en la segunda novela, La novia de Corinto, todo explota. Y por eso es que yo diría que esta tetralogía no es una saga. Porque en las sagas generalmente lo que se plantea pues es un orden cronológico, o bueno, si no es cronológico, hay como personajes fijos que van a evolucionar o de los que se va a hablar a lo largo de la obra. Acá no, acá eso explota. Acá la idea más bien es mostrar ciertos personajes que parecen ser constantes, pero como todo está planteado desde el juego de apariencias, pues muchas veces vamos a terminar ante otras apariencias o ante otras máscaras de identidad que han asumido estos seres. Y me gusta. La novia de Corinto ya no nos va a plantear a Sara, sino en el siglo XX, Ismael González, un preso político, que ustedes seguro están pensando en Abimael González, es como su alter ego, que está encerrado. E Ismael González se desdobla hasta en tres figuras. El Ismael González real, que está preso, el pensamiento González o el pensamiento de Ismael, que son las ideas puras y duras, y el doble de Ismael, que en realidad este Ismael González tenía la capacidad de replicarse en varios Ismael que serían sus adeptos, y quienes curiosamente, como pasa con todo pensamiento, terminan pues fijando e inmovilizando al sujeto real y convirtiéndolo en una leyenda. El proceso de hacerlo una leyenda es deshumanizador y crea pues toda esta serie de epígonos que van a ser los seguidores de Ismael, que incluso ya lo han olvidado a él, pero siguen manteniendo el pensamiento fervoroso González. Y se va a aparecer Rosalía Espichán. Entonces tenemos a Ismael González, que se va a dividir en estas entidades. Tenemos a Rosalía Espichán. Rosalía Espichán es una mujer, un cadáver que ha sido poseído por Sara, y Sara, al estar en este cadáver, descubre por qué este cadáver está furioso, pues ha tenido una muerte cruenta. Entonces Sara, posesionándose en el cuerpo de Rosalía Espichán, irá a visitar al doble, también visitará a Ismael e indagará en los orígenes de la violencia. ¿Qué es lo que me gusta de esta segunda novela? Es el viaje que hacen. Ese viaje es alucinante porque uno puede encontrar diversas figuras o fijaciones de espacios que van a evocar como el tránsito
no como lo que pasa en un viaje tradicional, donde uno ha aprendido y a veces llegas a un lugar que representa un destino mejor y ha habido una evolución del personaje. No, acá más bien ese viaje es una manera de ahondar y de explorar los orígenes de la violencia e incluso el mundo posible que es Corinto se va a plantear como un escenario pues apocalíptico, es un desierto. Y yo sé que de seguro algunos se han dado cuenta, ¿no? La novia de Corinto es un guiño al poema compuesto por Goethe, donde una vampiresa seduce a un novio, la hermana de la novia verdadera seduce a este novio y lo va a terminar arrastrando hacia la muerte tras su primera noche nupcial. Acá va a suceder básicamente lo mismo. Vamos a tener a una Rosalía Espichán que quiere redimir y vengar el acto de su muerte, y para eso va a arrastrar a este doble Ismael a un viaje tortuoso en el que él poco a poco se va a ir despojando de todo. Primero estaba preocupado por su integridad física y al final se va a entregar a esta vampira que él nunca termina de reconocer. Él reconoce que esa es Rosalía porque es su cuerpo, pero a la vez no es Rosalía porque hay una entidad insaciable que le demanda y le genera heridas y este brillo fosforescente que es característico de Sara, y él se siente agobiado por esto, y también reconoce a otra furiosa, y acá es donde más se complica la cosa, porque aparece Lilith. Y Lilith en la tradición literaria o en la tradición histórica es la mujer pues que reniega de Adán y se va con Asmodeo y engendra una caterva de hijos a los que ella misma devora. Lilith es la imagen que usaban los padres de la iglesia para hablar de esas mujeres proscritas, esas mujeres que representaban la otredad femenina. No eran marianas, sino más bien eran pecadoras, devoraban a sus crías, entre comillas, porque rechazaban la maternidad y eran por lo tanto monstruosas. Acá también esta Lilith es una mujer rabiosa. Yo diría que es casi como el pensamiento González. El pensamiento González que en un momento teme perderse a sí mismo por esta rigidez de sus ideas. Lili más bien es la pura rabia, la pura cólera, que puede explicar en cierta forma el origen intrínseco de la violencia que existía en el Perú. Hay una escena en la que Corinto, lejos de representar un espacio idílico, representa más bien un asidero de muerte, en la que el personaje está yendo hacia Corinto y se encuentra con un paisaje lleno de enfermedad, rodeado de moscas, de pestilencia, y él comprende que ese es el proceso por el que debe pasar para entender por qué mató a Rosalía Espichán, la mujer que él amaba. Y a su vez Rosalía es un personaje mucho más complejo. Entonces yo diría que acá nos quedaríamos, si es que no queremos complicarnos la vida, con Ismael, el doble de Ismael, y Rosalía Espichán. Y curiosamente, Rosalía Espichán, que es la figura que más me gusta de esta segunda parte, convoca a su vez a Lilith, que es la histórica mujer que reniega de Adán, pero que es el alter ego de Rosalía Espichán, porque Rosalía Espichán tiene dos fases. Una es la de esta amante que quiere preservar su embarazo y salir del partido, y la otra es la de esta furiosa seguidora que mata sin dudarlo cuando el capitán se lo ordena. Y la otra es Sara, que sería la figura legendaria que ha poseído este cadáver y que se está preguntando por qué este cadáver está lleno de rabia. Algo que me gusta de la segunda parte también es la manera en la que ese horror gótico que generaban estas criaturas monstruosas es casi equivalente, aunque no de la misma manera, que el horror que genera lo del pensamiento González. De hecho, Sara se queda sorprendida por la violencia de este pensamiento González, ¿no? El reino que ellos deparan es un reino de muertos. Hay una imagen en la que, una parte que es una imagen en la que los cadáveres están regados por todos lados y uno incluso se puede proyectar en qué hubiese pasado si de repente este pensamiento triunfaba, ¿no? El reino sobre el que se hubiese erigido estaría lleno de huesos. La tercera entrega es La Ventana del Diablo. La Ventana del Diablo es una novela donde las cuestiones se complican muchísimo más. O sea, si en la primera y en la segunda parte teníamos de que Sara se había transfigurado en Rosalía Espichán y Rosalía Espichán a su vez se había transfigurado en Lilith,
Y teníamos que Ismael González era el pensamiento González, pero a su vez también tenía el doble Ismael, y a su vez ese doble Ismael quizá de una manera u otra nos remitía a John P. Roberts. Si hasta ahí teníamos esta complicación, en la tercera parte ya lo que hay es una suerte de multiplicación de los dobles. Y además la narrativa que quizá podíamos pretender ordenado realista explota. Y explota para dar paso a múltiples realidades. Acá yo diría que podríamos tener incluso dos propuestas de lectura. Una que sería la de las realidades múltiples, sostenidas por personajes prototípicos o por tipos universales. Y la otra sería casi lo que pasa en Mulholland Drive, ¿no? La necesidad de expiar a través de la fragmentación, ¿no? Ha habido algo malo que he cometido y necesito expiar eso. Pero para poder expiar y recordar aquello que he hecho, tengo que pasar por todo un viaje tortuoso donde básicamente me voy a ir fragmentando y recordando, y para poder tapar aquello que he hecho voy a alimentar otras realidades. Y eso es un poco lo que sucede, porque la muerte de Rosalía Spichán va a ser el acto inaugural de múltiples realidades. Realidades donde Rosalía aparecerá a veces con un rostro andino, otras veces con un rostro asiático, y de una manera u otra buscará vengarse de este asesino fundacional que causó no solamente su destrucción, sino yo diría la destrucción de todas las mujeres. Porque todas las mujeres que Sara va a poseer son mujeres proscritas, prostitutas, asesinas, terroristas, terroristas arrepentidas, pintoras que son criticadas por un sistema que considera que no son buenas y demás. Entonces, en esta tercera parte lo que vamos a tener, y dicho sea de paso, La Ventana del Diablo es la novela que más me gustó. Yo lo leí también hace unos años. De hecho, como les dije, yo no leí la tetralogía en orden, y recién con esta edición pude descubrir el orden. Pero me gusta mucho La Ventana del Diablo por el conflicto religioso que se plantea el padre Urquizo. El padre Urquizo va a tratar de salvar a Ismael González, pero ese proceso de salvar a Ismael González es también un proceso para salvarse el mismo, para redimirse el mismo. Y va a emprender pues una lucha contra el diablo. Acá muchas veces se va a aludir al diablo y a Dios, pero quisiera que entendamos que no como la típica batalla entre el bien y el mal, sino como la batalla entre posiciones universales. Entonces vamos a tener a este doble de Ismael que le empieza a contar al padre Urquizo cómo mató a esta supuesta otra Rosalía, que a su vez también es la misma. Y el padre Urquizo trata de salvar su alma, trata de mantenerlo alejado del pecado. E igual él va a caer pues por la tentación y va a aparecer Sara resucitada, ya no en Rosalía, sino en Maruja. Y van a emprender un viaje en un barco donde se juntan múltiples realidades. Tienes una realidad que sería la realidad mítica, que es donde está el inframundo, está el infierno, y el infierno pues está plagado de criaturas que pueden ir y venir desde diferentes tiempos. Luego vas a tener a este Ismael que está viajando y va a coincidir con Maruja y Freddy, que es un mototaxista que supuestamente la ha matado a Maruja, un feminicida. Acá los dos se van a acusar y no va a haber una verdad establecida. Sin embargo, algo que caracteriza, diría yo, es que siempre las muertes de los personajes femeninos son muertes violentas, y creo que eso no es gratuito porque es como repetir el gesto inaugural de arrojar a Lilith, ¿no? Y de arrojarla por no dejarse dominar por esta figura varonil. Y ese sería como les decía, ¿no? El plano mítico, que es el plano del infierno. Luego tenemos el plano de la realidad, supuestamente donde está Ismael con Maruja y con Freddy, pero luego hay el otro mundo, el otro mundo que es el mundo donde están pues los seres que en realidad parece que están vivos, ¿no? Que ellos sí realmente están vivos. Es como que Maruja, Freddy, Ismael, al igual que el padre Urquizo, están buscando expiar sus penas, mientras que estos otros que sí están vivos serían pues los narcotraficantes o los narcoterroristas que están tomando el Ventana del Diablo como una manera de pasar cocaína sin que nadie los detecte. Entonces va a haber encuentros en este espacio, y el Ventana del Diablo va a ser como un punto de fuga, en el sentido de que acá en el Ventana del Diablo van a conjugar diferentes realidades, diferentes sujetos,
van a estar cohabitando y van a ver cómo el barco poco a poco se va hundiendo. Y hay unas reflexiones tremendas de este personaje. Me gusta mucho porque es casi como el diario del padre Urquizo junto a este doble, y el doble empieza a preguntarse, ¿no? ¿En qué momento Dios lo abandonó? ¿En qué momento este barco se convirtió en un lugar donde no está Dios? Y busca expiarse, ¿no? Y él mismo es consciente de que expiarse es contemplar cómo torturan a los otros, cómo él mismo siente la quemazón del deseo ante el cuerpo prohibido, y cómo este cuerpo prohibido también ha sido violentado múltiples veces en vida, y aún después de morir este cuerpo sigue una y otra vez siendo violentado. Y realmente a mí me gustó mucho esa tercera parte. Yo la había leído antes, y cuando yo leí ese libro para mí fue como una revelación. Ya había leído Playas antes, de Calderón Fajardo, que también recomiendo, pero La Ventana del Diablo creo que es un texto, al menos en mi caso, que provocó que me identifique mucho con el personaje, ¿no? Con esta idea de este viaje tortuoso que a veces hay que hacer, y también por todas las entidades que iban acosándolo una y otra vez. Él experimenta esta suerte de mirar al abismo, y uno al final no sabe si este personaje termina perdiéndose en ese abismo, o al menos el padre Urquizo logró salvarlo. Es una novelita breve, pero creo que incluso rompe con las categorías de lo que nosotros llamaríamos fantástico tradicional. Alguna vez escuché a una persona, una profesora, decir que esto tenía influencia de Cortázar. Para nada. Carlos Calderón Fajardo acá está planteando cuestiones, diría, mucho más complicadas que las cortázarianas. Acá ya no hay ni siquiera un evento fantástico, e incluso lo neofantástico está siendo cuestionado, porque esta barcaza, que está justamente también liderada por Diego Álvarez, uno de mis personajes favoritos, que es a su vez Caronte, el barquero, y que asume esta tarea con una dignidad terrible. Es genial. Yo les recomendaría leer La Ventana del Diablo. Lo que me encanta de esta trilogía es que no necesitas leer los libros en orden. O sea, a mí me encantó esa novelita, La Ventana del Diablo, sin haber leído pues antes La novia de Corinto ni El Doctor Sangre. Y luego tenemos Doctor Sangre, que es el cierre de este libro. Y Doctor Sangre es un texto que yo creo que podría atraer más a la gente. No es tan complicado, diría, como La Ventana del Diablo, ese viaje entre neblinas medio extraño. Es más simple, entre comillas, porque otra vez se van a multiplicar mucho más los dobles. Rosalía Espichán va a adquirir diferentes identidades de nuevo. Acá ya no va a ser una mujer de rasgos indígenas, acá va a ser una mujer de rasgos asiáticos. De rasgos asiáticos, que de ser vista como una mujer piltrafa para el narrador, va a pasar a ser una mujer deseada por este. Y pues lo que va a hacer Rosalía Espichán acá es básicamente Doctor Sangre, es como ir otra vez o tratar de explicar los orígenes de esta violencia, ¿no? Si teníamos que en la primera novela se explicaba la violencia o el mal a través de la vampira, de lo gótico, si teníamos que en la segunda parte se trataba de explicar a través de las supuestas consecuencias que generaría el conflicto armado interno y el pensamiento González, si tenemos que en la tercera parte se trata de hacer una suerte de expiación y ver cómo a pesar de esto el mal va a seguir triunfando, el mal entre comillas, lo que vamos a tener en la cuarta parte es el revés. El revés otra vez conectado a la realidad peruana, porque ya no va a ser el pensamiento González, sino de repente hay un momento en que se trastoca, y esta clínica que era, yo creo que se plantean varias lecturas en torno a esta clínica que tenía el Doctor Sangre, ¿no? Que recolectaba sangre y las compraba para un negocio. La segunda es que recolectaba sangre para los terroristas y que estos puedan ser salvados. Y la otra es que hacían abortos clandestinos y esterilizaban a las mujeres. Y eso me parecía genial, porque era como que en una sola imagen estabas reuniendo el terrorismo, Sendero Luminoso, y estaba con la dictadura de Alberto Fujimori. Las dos han sido iguales de violentas, ¿no? O sea, una no puede coexistir sin la otra. Y claro, en esta clínica, cuando uno ve estos cuerpos que el Doctor Sangre iba botando, los fetos, y piensas en las esterilizaciones forzadas, y luego lo otro, ¿no? Que es usar como fachada
abusar también de los asentamientos humanos para poder mantener esta clínica clandestina y darle un valor o un costo monetario a la vida, es impresionante porque básicamente durante los 80 y durante los 90 lo que se experimentó fue eso, ¿no? Una suerte de caos donde ya uno no podía reconocer quién era el otro. Y acá pasa eso, de repente esta Rosalía puede ser una camarada salvaje, una mujer que ha sido engañada para trabajar en este lugar y tener algo por lo que subsistir, o simplemente alguien que está ahí operando aliada a fuerzas extrañas. Creo que eso es lo genial de esta tetralogía, esos reveses que te plantea y cómo una figurita se puede complicar tanto. ¿Yo qué destacaría de Doctor Sangre? Yo debo decir que a mí no me gustó tanto el narrador. A mí la figura que me encantó acá fue Sebo, el perro. En la tradición literaria peruana tenemos grandes animales, ¿no? Otro que a mí me gusta mucho, aparte de Yococo, de Cromwell Jara, en Montacerdos, es este celedunio, este chancho, es Cabeza de Nube, que aparece en Cabeza de Nube y las trampas del destierro, que es un libro también de Cromwell Jara, donde uno se queda ilusionada con este perro que babea y que sufre, ¿no? Porque ¿quién no ha tenido una mascota? Y acá ese Sebo es humano en extremo, tiene una mirada que cautiva y el narrador empieza a identificarse con Sebo, ¿no? Y ese nombre tampoco es gratuito, ¿no? Sebo, como prácticamente él fue el Sebo para llevar al narrador a esta suerte de casucha, donde él se va a ver muchas veces humillado, insultado, usado por esta mujer que tiene varias formas, ¿no? A veces es una mujer callada, el primero le dice mujer piltrafa, mujer flaca, no le gusta, al final ella termina sometiéndolo a él y él se ve arrastrado por ella, y luego devela otra faz monstruosa y él se asusta y el final es tremendo. Me encantó Sebo, también ese final me gustó por todo lo monstruoso, tienen que leerlo. La idea de este nacimiento monstruoso y uno piensa en Lilith, ¿no? Lilith pariendo y tragando a sus hijos y eso que va a dar a luz es algo que va a generar pues un desorden en la humanidad, pero cuando uno lo piensa en el espacio peruano, lo que hace es pensar en si en realidad este germen de la violencia pudo ser expiado o si todavía se sigue manteniendo. Entonces, si quieren un rato ver cómo las realidades se bifurcan de múltiples maneras, apreciar cómo los personajes se multiplican uno tras otro, no hay una narrativa lineal, no podemos dar una explicación definitiva, pero yo creo que acá lo que más va a experimentar uno es el goce puro del texto. Yo los invito a leer esta tetralogía, Sara, de Carlos Calderón Fajardo, ya me dirán cuál es el libro que más les haya gustado, cuál será su favorito, y creo que Carlos Calderón Fajardo indaga muy bien no solamente en los orígenes, vamos a decir, en esas pulsaciones, en esos orígenes o en esas sensaciones que nos da la violencia, ¿no? ¿Cuál es el germen de la violencia? ¿En qué momento nace el mal? ¿En el de una madre siendo obligada a no parir? ¿O en el de una madre que es obligada a parir y que sabe que aquello que va a parir es algo monstruoso? ¿En qué momento? O en esta Sara jugando con su identidad que termina perdiéndose y descubriendo que en realidad sí es una vampira y se ve sometida a la inmortalidad pese a que ella por momentos no parezca desearla. Hay muchas preguntas acá que se quedan sin responder, pero creo que como las buenas obras nos dejan muchas interrogantes y ganas de seguir volviendo al texto y leyéndolo una y otra vez, porque al menos cada vez que lo lean van a encontrar diferentes explicaciones. Así que no dejen de leer Sara, de Carlos Calderón Fajardo. Conmigo será hasta la próxima. Chao.